profesores y compañeros. La vida nos regala un regalo en forma de encuentro literario. En esta ocasión es el cuarto encuentro literario con Luis Zueco, autor de novela histórica. Lo primero, agradecerle que haya tenido la amabilidad de desplazarse desde Aragón, desde Zaragoza, para pasar esta mañana con nosotros. En fin, yo estoy muy agradecida. Es compartir su agenda, que está muy ocupada con nosotros, y lo primero, darle las gracias. Bueno, yo he de reconocer que en 2020 no había leído nada tuyo. Te perdono. Y que, pues, un poquito antes de que llegara la pandemia, un compañero nuestro, profesor de música, que no está aquí, Sergio, pues me dijo: ¿no has leído nada de Luis Zueco? Digo, pues no lo conozco. Tienes que leerte El Mercader de Libros. Llegó la pandemia, yo no tenía ganas de leer, era tan terrible lo que nos estaba pasando que mi cabeza estaba en otro sitio. Pero ya cuando llegó mayo, pues empecé a leer el libro y literalmente me lo devoré. O sea, es que no me duró nada, de verdad. Me encantó. Luego ya leí sus siguientes libros y me parece que todos ellos rezuman amor a los libros, a la cultura, a la literatura, y dije: este hombre tiene que venir aquí, tiene que estar con nosotros. Aquí tenéis citas de él, que las ha copiado también amablemente Bisi, y esta me encanta. Abro las primeras páginas y le llega el olor. Rui adora cómo huelen los libros. Ojalá se pudiera embotellar ese perfume y guardarlo en frascos. ¿No sería maravilloso conservar el olor de cada libro en un pequeño frasco de cristal? Me pareció que era una cita, en fin, me encantó. Lo mismo que las otras, que cualquiera. Bueno, para que lo conozcáis un poquito, él ha nacido en Borja, un pueblo de Zaragoza, y le debió coger amor a los libros desde muy pequeño, porque a los 13 años escribió su primer libro, lo encuadernó, anoche nos dijo que lo conserva, ese libro. Y luego, pues cuando ya tenía vuestra edad, pues decidió hacer una ingeniería industrial, es ingeniero. Luego tiene también una licenciatura de historia, ha hecho un máster de estudios artísticos e históricos y forma parte de la Asociación Nacional de Amigos de los Castillos. Compró 2 castillos que estaban en estado ruinoso y con mucha voluntad y mucha dedicación los ha restaurado. Es el castillo de Grisel y el castillo de Bulbuente. Vive en uno de ellos. Es curioso, luego nos puede contar cómo es esa experiencia de vivir en un castillo. Bueno, se da a conocer en la literatura en el año 2011 con el libro rojo Amanecer en Lepanto. Luego escribe El Escalón, recibe una mención honorífica en un concurso internacional de novela histórica. Es seleccionado para un concurso de novela histórica convocado por la ciudad de Úbeda, eso fue en 2012, y 11 años después ha dejado de ser participante y ha formado parte del jurado de ese certamen, en el que hace muy poquito estuvo, 15 días más o menos. Sí, más o menos. Bueno, después del Escalón viene Tierra sin Rey y luego su trilogía, que le da el salto a la fama, que está formada por el castillo, la ciudad y el monasterio. En esa trilogía se mete de lleno en el mundo medieval, gira en torno a un castillo real del siglo XI. Luego otra de estas novelas está ambientada en Albarracín, tierra de paso para muchos pueblos y el lugar ideal para crear una novela negra y una novela histórica. Luego ya aparece El Mercader de Libros, es una novela ambientada en el siglo XV. Y bueno, pues ahí vemos la repercusión que tuvo el mundo de la imprenta, de la aparición de la imprenta, la lista de libros prohibidos, el ambiente erasmista, el ambiente luterano, la ciudad de Sevilla como
ciudad que atrae a tantísima gente que va en busca del nuevo mundo, ciudad comercial, muy interesante todo lo que nos cuenta. La verdad es que no tiene desperdicio el libro, de principio a fin. Luego viene El cirujano de almas, está ambientado en el siglo XIX, tenemos la invasión de los franceses, pero también el mundo de los médicos y de los cirujanos, ¿vale? Y el arte de partear, como él lo llama, ¿vale? Y después viene El tablero de la reina, es una novela histórica ambientada de nuevo en el siglo XV, la reina Isabel la Católica, bueno, la que es todavía princesa, luego será reina, el mundo del ajedrez, la historia del ajedrez, da muchísima información sobre los movimientos actuales del ajedrez que parten de España y que parece que a lo mejor no le damos la importancia que debe tener. Parece que es un juego de rusos, de extranjeros y parten esos movimientos de aquí y, en fin, aparece Jorge Manrique, su padre, muchos personajes históricos y es una novela muy interesante desde el punto de vista histórico y también muy amena. Vais a aprender muchas cosas de historia de una forma muy agradable. Es un libro extenso, pero se hace corto. Y bueno, pues está muy brevemente su trayectoria porque lo vamos a escuchar a él. Yo voy a hacerte la primera pregunta. Me voy a tomar esa libertad. En este último libro que tú has escogido personajes históricos, montas una ficción. ¿Es difícil hacer una ficción con personajes reales? Sí, es difícil, sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarme y sobre todo a vosotros por estar aquí escuchándome. Espero que os sirva la charla y os motive. Pues sí que es difícil. Bueno, la novela histórica, no sé si os sabéis, la novela histórica, novela es ficción, o sea, por sí es ficción, pero tiene que ser un ambiente histórico que esté perfectamente documentado y que sea real, pero luego tú puedes crear una trama de ficción. Entonces es complicado porque tienes que mantener un equilibrio. Por un lado, tienes que ser riguroso con la historia, con los hechos que pasaron. Por ejemplo, en la última novela pues es el ascenso al poder de Isabel la Católica, pues tienes que ser muy veraz con todo lo que sucedió realmente, con las batallas, con los conflictos, con las muertes que las hubo. Pero otra parte, tienes que incluir una trama de ficción y con personajes que son ficticios. Entonces tienes que mezclar personajes históricos, como una reina, con personajes de ficción, como la protagonista, por ejemplo, que es una jugadora de ajedrez. Y para poder hacer esto, lo que tienes que hacer es estudiar muy bien la época. Tienes que conocer muy bien el contexto histórico y lo que ocurrió realmente para que luego tú puedas utilizarlo en lo que realmente quieres contar. Porque, por ejemplo, en la novela, aunque sea en el siglo XV, puede parecer muy lejos, ¿no? El siglo XV han pasado 500 años, pero tratas temas que son muy actuales. Es una manera de explicar a lo mejor la actualidad, realmente lo que está ocurriendo hoy en día, pero a través de lo que pasaba hace 500 años. ¿Y cómo es esto posible? Pues porque, por ejemplo, el paso del siglo XV al siglo XVI es un gran cambio, cambia el mundo. Y hoy en día también está cambiando el mundo de esa manera. Pensar que al final del siglo XV, pasó al XVI, llega la imprenta, llegan los libros. Ahora los libros los tenéis muy a mano, pero hasta la invención de la imprenta, los libros, no tenía acceso casi nadie a los libros. No había bibliotecas, los libros eran muy caros. Entonces pensar que un libro, copiarlo, podría tardar un año en copiar un libro. O sea, imaginarlo. Además los libros son orgánicos, los libros se queman, los libros desaparecen, los libros se destruyen. Entonces, claro, la imprenta revoluciona el mundo. Entonces todo eso ocurre en el siglo XV. Pero además se descubre América, y además llega el Renacimiento, y además se activa el comercio. Entonces, todo eso puedes contar muchas cosas, las estás contando de lo que está ocurriendo en la actualidad, pero sí es complicado, muy complicado mantener ese equilibrio entre ficción e historia. Bueno, ahora van a ser ellos los que te van a preguntar. Ah, vale. Fáciles, ¿eh? No pregunto. A ver, ¿quién rompe el hielo? Chicas, chicos. Casi todas tus novelas han sido novelas históricas. Sí. ¿Te has planteado hacer más tipos de novelas fuera de este subgénero? Sí, claro. Lo que pasa es que la novela histórica, pues claro, es lo que más me gusta, ¿no? Y al final, aunque tengas ideas, siempre, aunque quieras tratar una trama, siempre lo puedes hacer en un momento histórico. Entonces me parece más interesante. ¿Por qué? Porque, claro, esta novela la podéis leer perfectamente, vosotros, porque es una novela de aventura, realmente. Pero a través de esa aventura también vas descubriendo lo que ocurrió.
Entonces es como un doble proceso, ¿no? Por una parte está la parte más literaria, más de ficción, pero otro, sin que tú te des cuenta, pues vas descubriendo qué ocurrió en España, en un mundo en el siglo XV. Entonces a mí eso me gusta mucho, ese doble plano, ¿no? Por un lado, tú realmente quieres leer y saber qué pasa en la novela, pero sin darte cuenta, pues vas aprendiendo cosas, que tú no te das cuenta, pero luego, claro, terminas en la novela y dices, pues sé muchísimas cosas que antes no desconocía. Entonces es un arma muy, muy poderosa en ese aspecto. Muy bien. En la novela El tablero de la reina, Rui es un cronista, ¿no? Sí. Estudia historia y demás. Tú has estudiado historia también. Sí. ¿Te gusta en tus novelas hacer referencias a cosas de tu vida o prefieres mantener eso aparte? Bueno, ya que en todos los personajes que escribes una novela pones algo de ti, ¿sabes? Es inevitable. En unos pondrás mucho, en otros pondrás poco, en otros pondrás cosas buenas tuyas, incluso puedes poner cosas malas que sabes que son defectos tuyos, pero que para crear un personaje funcionan. Nosotros pensar que realmente en cualquier tipo de novela, al final lo más difícil son los personajes. Porque no es la trama, no es la ambientación, no es la documentación, son los personajes. ¿Por qué? Porque os los tenéis que creer. O sea, tú cuando te lees la novela te tienes que creer los personajes. Y para que te los creas tienen que parecer reales. Entonces tienes que darles vida. Y eso es muy difícil. Entonces tienes que poner todas las herramientas que tengas a tu alcance. Tienes que poner parte de ti, pero también puedo poner parte de ti hoy. O sea, me gusta algo, no sé, un gesto, algo tuyo, y digo, pues mira, esto me sirve para personaje X. O conoces a alguien, necesitas incorporar elementos de la vida real para crear esos personajes, porque es lo más difícil. Crear los personajes es lo más difícil de una novela. Has dicho que la imprenta fue un invento muy importante, pero ¿no crees que Internet lo ha sido también? Porque tú ahora mismo buscas un título de cualquier libro y te sale un PDF que te lo puedes leer, y eso tiene millones y millones y millones de copias, eso es infinito. Sin embargo, una imprenta pues estaba más capada. Claro, son comparables. Yo creo que son comparables. El Internet y la imprenta, yo creo que son dos descubrimientos, dos inventos al mismo nivel. Como tú dices, claro, es mucho más potente, ¿no? Internet, pero claro, te tienes que ir al siglo XV. Para el siglo XV, digo, libros que se tardaba un año en escribir a mano, que de repente haya una máquina que puedes hacer libros a miles, eso cambia el mundo. Eso cambia el mundo. Tienes que pensar, sobre todo eso, de lo difícil. Siempre ha habido libros, ¿no? Siempre se piensa en bibliotecas antiguas, de la antigüedad, pero había libros, pero no eran accesibles. La gente, o sea, ninguno de nosotros hubiera tenido acceso a un libro en la Edad Media. No es que no supierais leer, incluso no sabíais leer, pero aunque supierais leer, sería muy difícil que tuvierais acceso a un libro, porque eran muy, muy costosos. Entonces, claro, la imprenta cambia eso y permite que se difundan las ideas. Entonces, claro, aunque es diferente escala, si tú pones y consensas lo que significa para cada época, yo creo que esa está al nivel del descubrimiento de la imprenta que Internet, que un futuro, pues inteligencia artificial, lo que sea. Hay que ponerse a veces en el contexto de la época. Y la imprenta fue una revolución, lo que aquí también tardó en llegar, desde que se inventa la imprenta en 1453, hasta que, por ejemplo, llega a España y empieza a funcionar bien en España. Igual en España hasta 1500, pues igual tarda casi 80 años en tener realmente efectividad aquí en nuestro país, ¿no? Pero claro, a partir de ahí todo cambia. He de suponer que te gusta el ajedrez, ¿no? Me gusta el ajedrez. ¿Cuándo y por qué empieza esa afición por el ajedrez? Yo jugaba ajedrez muy de pequeño. Jugaba bastante bien, hacía bastantes simultáneos, bastantes torneos de pequeño. El ajedrez tiene... ¿Vosotros pensáis el ajedrez? ¿Os gusta jugar al ajedrez? Bueno, ¿sabéis jugar al ajedrez, mejor dicho? ¿Os gusta? El ajedrez es muy curioso. Vosotros pensáis que es un juego que tiene 1500 años. 1500 años. Vosotros pensáis, ¿qué otro juego o qué otra disciplina con 1500 años puede estar hoy de moda? Ninguno. O sea, 1500 años es una barbaridad. Que un juego tan antiguo esté ahora tan de moda. Creo que la última cifra era que había 800 millones de jugadores en el mundo al ajedrez. Es una barbaridad. Una barbaridad. Posiblemente hay más gente ahora mismo jugando al ajedrez que al fútbol en el mundo. Porque se juega online. Sí, ahí está, más o menos ahí está a la par. Entonces, claro, algo tiene que tener el ajedrez. Y además vosotros pensar que si te vas a 500 años más adelante, que es cuando transcurre la novela, que es cuando se configura el ajedrez actual que jugamos hoy en día, han pasado 500 años, es un juego muy medieval. Pues claro, que un juego medieval a día de hoy nos interese y juguemos a él, es algo que el juego tiene algo más, no es solo un juego, es una metáfora, sirve para explicar
la vida, la política, la diplomacia, el comercio, el ajedrez, no es un juego, es muchas más cosas, si no, no hubiera seguido tan actual como hoy en día, ¿no? O sea, a mí siempre me gustó mucho jugar al ajedrez, lo que pasa que luego pues lo dejé porque no tenía tiempo, entonces era un jugador decente, ahora soy un mal jugador de ajedrez, pero bueno, pero me defiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo sueles dedicar a documentarte históricamente antes de escribir una novela? Bueno, eso es complicado porque tienes que poner como un límite, porque podrías estar documentándote eternamente, porque además tú te empiezas a documentar en algo en concreto, pero de repente te sale un hilo que es muy interesante, que tú no contabas con él, y te vas por ahí, y te vas, y te llega otro hilo, y así estarías eternamente, ¿no? Porque la historia es así, siempre hay cosas muy interesantes, ¿no? Entonces tienes que decidir, no, hasta aquí. Entonces yo más o menos en documentarme tardo un año. Pero claro, cuando estoy escribiendo una novela ya empiezo a documentarme para la siguiente, ¿sabes? Porque yo termino una novela y al día siguiente prácticamente empiezo a escribir la siguiente, o ya he empezado antes incluso. Entonces, más o menos un año, más o menos. Que es mucho, ¿eh? Un año, mucho tiempo. ¿Tienes el lugar y la hora específica para escribir o es...? Pues mira, antes podía escribir en cualquier lado. Aquí podía estar escribiendo ahora mientras escucha una charla, o podía, sí, o con un bar, me da igual, a cualquier hora, da igual. Antes podía escribir en cualquier momento del día y a cualquier hora y con ruido, y ahora no. Ahora me he hecho más mayor, es lo que hay. Entonces ahora por la mañana, pronto, muy pronto. ¿Por qué? Porque no hay, está todo tranquilo. Después es muy fácil concentrarte. Imagínate, de 6 de la mañana a 10 eres como muy productivo, ¿no? Luego ya empiezan a complicarse la cosa, ¿no? Entonces yo trabajo muy bien como de 6 a 9 y luego de 9 a 12 más o menos, y luego por la tarde hago labores menos creativas, como corregir. Que corregir es horrible para un escritor, como lo puedo comentar, porque es leer tu texto una y otra vez, y otra vez, y otra vez. A lo mejor terminas leyendo tu texto 20 o 50 veces. Entonces, claro, ya es complicado la labor de corregir. Entonces eso es más fácil hacerlo en un momento donde ya no estás tan creativo, ¿sabes? Hay una teoría que dice, esto ocurría mucho en la antigüedad, no sé si lo sabéis, que nos desvelamos muchas veces a las 3 o a las 4 de la mañana. Pues en teoría ese es el momento más creativo que tenemos. Claro, te tienes que tener fuerza de voluntad no solo para desvelarte, sino para levantarte y ponerte a trabajar. Pero esa hora en concreto se dice que es muy productiva. Y está demostrado, muchos escritores, muchos artistas trabajan muy bien cuando se desvelan, pues eso, a las 2, 3 de la mañana. No quiero decir que lo hagáis, pero yo no lo hago, de hecho, pero bueno, pero que lo sepan. ¿Cuál es el libro que te ha costado más escribir? Pues no lo sé. El que más me ha costado escribir, pues seguramente El Mercader. El Mercader es porque tiene muchísima información. Es un libro sobre libros. Aparecen muchísimas referencias literarias, muchas citas, muchos libros que me he tenido que leer antes. Entonces llevo con muchísimo trabajo, y luego eso va dentro de una trama de intriga, y luego aparece muy específicamente una ciudad como Sevilla. Para que os hagáis una idea, Sevilla en el siglo XVI sería como si ahora juntarais, no sé, Nueva York y Londres, y aún así no llegaríais a la importancia que tiene Sevilla en el siglo XVI, porque si tú querías ir a América, obligatoriamente tenías que ir a Sevilla. Eso implicaba que todo el mundo quería estar en Sevilla. Entonces, claro, conocer la Sevilla del siglo XVI, muy complicado, pero sobre todo las referencias a libros, ¿no? Porque claro, si citas un libro, tienes que haber leído ese libro, obviamente. Entonces, ese quizás fue el más difícil. ¿Y qué te basas para poner los títulos de tus obras? Bueno, eso es marketing, ¿eh? El título es marketing puro y duro. Entonces, es una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas entre mía, con mi editora, que luego tiene que pasar también por departamento comercial, porque claro, el título es muy importante en una novela. Hay novelas, eso está mal que lo diga yo, pero hay novelas que lo que mejor tiene es el título. Es verdad, tú ves novelas y dices, ¡jo, qué título más bueno! Luego te pones a leerla y dices, bueno, pues tampoco es para tanto, pero dices, el título lo ha clavado. Es muy complejo, además hay muchos títulos que ya están cogidos, entonces claro, poner un título igual que otro libro es muy difícil, pero es una labor ya comercial, ¿sabes? Y de marketing, buscar un título que obviamente haga referencia al libro, pero que sea un título que puedas recordar. Además los títulos, mira, para que te hagas una idea,
yo tengo un caso de una de las traducciones al italiano, uno de los libros. Bueno, las traducciones es un mundo muy complicado, ¿no? No lo voy a explicar, pero bueno, cuando empiezan a traducir los libros no tienes mucho control sobre las traducciones, ¿sabes? Pero una cosa es no tener control y otra cosa es, por ejemplo, que me acuerdo que en Italia, en uno de los libros, sin decirme nada, cambiaron el título. Entonces me mandaron los ejemplares, te mandan unos ejemplares de cortesía, 4 o 5 ejemplares, cojo, abro y digo, ¿esto qué es? Pues, por ejemplo, el mercader de libros, en Italia le pusieron el título de El libro maledetto, que creo que es el libro maldito. Pues es que en la novela no hay ningún libro maldito. No tiene, pero bueno, pues en Italia decidieron, por lo que sea, que la editorial italiana que querían poner el libro maldito. Yo ahí no tuve ni... Vamos, no es que no me enteré, o sea, ni siquiera me lo consultaron, ¿sabes? Que me podrían haber dicho, oye, mira, que vamos a cambiar el título del libro, que lo sepas. No, me mandaron el libro y ya estaba impreso. Entonces, el título, igual que la portada, igual que la sinopsis, todo eso ya es más tema, igual que muchos libros tienen una faja. Claro, eso sí que ya es totalmente marketing, la faja. Por ejemplo, si os fijáis en los libros, muchas veces en la faja, cuando por ejemplo son autores muy televisivos, aparece la foto del autor en la faja, para que digas, sí, o sea, compres el libro por la foto porque es alguien muy televisivo y entonces lo reconoces. Eso ya, a mí por ejemplo las fajas no me gustan y en las librerías tampoco les gustan, entonces las quitamos. Nosotros las quitamos. Yo las quito siempre y hay muchas librerías que porque manchas la portada, haces una portada muy bonita, la portada tú para la portada simplemente das la idea de la novela, se la pasan al departamento creativo, el departamento creativo te manda unas opciones de dibujo de portada, ¿no? Entonces claro, es un dibujo muy bonito, hecho expresamente para la novela y de repente te plantan, hay un trozo así poniendo unas frases que son simplemente para vender, entonces a mí me gusta la portada limpia. Incluso si abres el libro también tiene una serigrafía, o sea, las novelas están muy cuidadas en ese aspecto. Bueno, hablando de faja, te comparan con Ken Follett, he visto en algún libro. Sí. Y bueno, yo quería preguntarte por una cuestión que yo no conocía y que nos comentó por primera vez un compañero tuyo de profesión, que es César Pergellida, Sí. y nos habló que los autores podéis escribir, él hablaba de son autores de mapa o autores de brújula. Sí. Y yo quería preguntarte qué tipo de autor eres tú, si lo tienes todo planificado o te gusta improvisar tipo brújula. Eso es muy teórico, o sea, de teoría de autores de mapa, lo tienes que planificar, y autores de brújula que, bueno, van a la aventura, ¿no? Que es ir con la brújula, con lo que eso significa, ¿no? Eso es muy teórico. Pensad que ahora, por ejemplo, hay muchos talleres de escritura. Yo cuando empecé a escribir, eso no existía. Empezabas a escribir y leías mucho, ¿no? Y a base de leer mucho, pues, más o menos pensabas cómo podías escribir la novela. Ahora hay talleres de escritura creativa, de escritura rápida, ahora hay un montón de talleres de todos, online, presenciales, o sea, ahora te dan como muchas herramientas, ¿no? Y una de esas herramientas, es esa diferencia, ¿no? Pues mira, yo no soy ni una cosa ni otra, pienso. Yo me lo organizo todo muy bien. Acuérdate que estudié ingeniería, o sea, en teoría soy muy planificador, luego hay que verlo, ¿no? Pero claro, luego tienes que tener la capacidad es como un viaje, ¿no? Tú te puedes planificar muy bien un viaje, imagínate, vais a viajar ahora, yo qué sé, tengo que hacer un viaje por Alemania, tú te planificas todas las etapas del viaje, quiero ver Colonia, quiero ver Hamburgo, tal. Pero claro, luego estás allí y dices, no, pero es que, no, ¿cómo vas a ir a este sitio? Y dices, bueno, pero es que me salgo de mi ruta. Y dices, bueno, pues hay que salirse, pues te sales de la ruta. Entonces, yo lo intento tener organizado, pero luego soy muy flexible dentro de la trama. Yo lo que hago es escribir mucho, o sea, yo no paro, yo escribo, que hay alguna cosa que no tengo clara, bueno, hago un pequeño esbozo y continúo la trama. Yo lo que necesito es continuar la trama, continuar, ya tendré tiempo de volver y empezar a perfilar, a ver, pero necesito terminar la novela como en bruto, como muy en bruto. Entonces para eso tienes que ir haciendo cambios, porque una vez que te metes mucho en la trama de la novela, ahora por ejemplo yo estoy muy metido en la trama de la próxima novela, pues una vez que te metes mucho en la trama de la novela ves las cosas de otra perspectiva que no tiene nada que ver a cuando lo habías planificado tú en tu mapa y lo habías todo dejado muy sentado, ¿no? Entonces eso es como muy teórico, mapa o brújula, pero luego hay que saber adaptarse. Luego también por ejemplo hay escritores que escriben por palabras o por tiempo. Claro, al final tienes que terminar la novela, entonces hay gente que dice, pues un poco lo del horario, pues yo escribo de 8 a 1 de la tarde, ¿no? A 1 del mediodía. Pero claro, que escribas 5 horas no quiere decir
que hayas escrito mucho. Puede ser que ese día no escribas prácticamente nada porque no sale la historia. Entonces la otra opción es escribir por palabras, que es todos los días escribo 3.000 palabras. Y hasta que no escribo 3.000 palabras no me levanto de la silla. Eso es más productivo. Entonces, o sea, que luego hay diferentes opciones. Yo no hago ni una cosa ni otra. Yo tengo compañeros, sobre todo los que sacan muchas novelas, que escriben por palabras. Porque si no, eso de tiempo es muy ambiguo. Estar 5 horas sentado delante del ordenador tecleando no quiere decir que hayas escrito mucho. En cambio, 5.000 palabras, 3.000 palabras todos los días, así eres muy productivo. ¿Y no has tenido ningún autor que haya sido tu inspiración para seguir escribiendo? ¿O en un principio? Hombre, yo tengo más, casi, aunque seamos muy distintos, o sea, a mí el autor que me gusta y que un poco fue porque empecé es García Márquez. A mí me gusta mucho García Márquez, me gusta mucho 100 años de soledad, Amor en tiempos del cólera. Esas novelas, aunque es realismo mágico, no tiene nada que ver, bueno, pero tiene cosas de histórica también. Me gustan esas estructuras complejas que crea él. Y hoy en día es que hay muchos autores, entonces a mí lo que me gusta es estar al día. O sea, lo que pasa es que yo leo muy rápido, eso es otra cosa que también se desarrolla. No tienes, claro, cuando tienes que leer mucho, al final desarrollas el método, ¿no? Y entonces, claro, yo puedo leer una novela fácilmente en 2 días. No me supone mucho esfuerzo leer una novela en 2 días. Entonces, claro, me he enterado de todo lo que ha pasado en la novela. Hombre, me he hecho una idea. Pero libros que quiero leer, que necesito leer rápido. Cuando hay un libro que quiero leer despacio, entonces, y apuntándome las citas y marcándome todo lo que me interesa, y un poco viendo la estructura que ha usado el escritor, o sea, desde un punto de vista ya más, ahí puedo tardar a lo mejor un mes, porque voy desarrollando todo. Entonces hay como también diferentes maneras de leer. Y hay autores que, claro, tú los lees y ves que han hecho cosas, unas estructuras muy... A mí, por ejemplo, una novela que me gusta mucho que salió hace poco, lo que es muy violenta, es la de 1793, que es de un autor sueco. De hecho, la novela es totalmente en Estocolmo, que de primeras dices, jo, pero tiene una estructura de novela súper original. Pues claro, tú la lees y yo examino la estructura, casi al final ya en la trama es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es cómo ha hecho la estructura de la novela y cómo luego esa estructura funciona. En relación con lo que has dicho antes, de que necesitas terminar las novelas así a bruto, como has dicho, ¿no? ¿Alguna vez has tenido un bloqueo que hayas dicho, dejo esta novela para otro rato, o sea, para otro golpe y empiezo a escribir otra novela porque no sé cómo seguirla? Ahora ya no, porque claro, yo ya 9 novelas publicadas. Entonces, ahora, aunque me bloquee, todos nos bloqueamos en todo. Aunque me bloquee, ya no me preocupa, porque sé que simplemente tengo que dejarlo y que al día siguiente o a los 2 días va a salir solo, sin que yo haya hecho nada. Para eso es muy importante también tener periodos en los que no escribas. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque aunque tú no lo creas, dentro de ti la trama sí que está fluyendo. Entonces, por estar un día sin hacer nada no pasa nada, es parte del proceso, ¿sabes? Incluso es beneficioso para el proceso que pares un poco y que retomes la novela. Mira, para que os hagáis una idea, yo puedo estar escribiendo una novela, termino, me pongo a leerla y no me acuerdo de que lo he escrito yo. Me sorprendo yo mismo leyendo lo que he escrito, que a lo mejor tampoco hace tanto que lo he escrito. Y digo, esto lo he escrito yo. Para bien y para mal, ¿eh? O sea, mira que bien escrito está y otra vez dices, pues aquí no sé qué me pasó. Pero es positivo, porque así puedes ser crítico con tu propio trabajo, ¿sabes? Entonces, tener lapsos de tiempo es fundamental. Entonces, bloquearte siempre te vas a bloquear en algún momento, pero con todo lo que trabajes, ¿no? Entonces, es un poco no agobiarte, ¿no? Sino decir, bueno, pues paro, hago otra cosa totalmente distinta y vuelvo dentro de 2 o 3 días o al día siguiente, lo retomo y seguro que... Y si no, pues bueno, pues lo vuelvo a parar. Hombre, puede llegar un momento en que a lo mejor aquello no vaya a ningún lado, pero no suele ser el caso. En el final del Cirujano de Almas comentas que te has inspirado mucho en El médico de Nueva York. ¿Te has inspirado en alguna otra novela para escribir? Bueno, al final coges un poco de todo. Yo cojo cosas de películas, de novelas, incluso de canciones, un poco de... Cualquier elemento me sirve y me gusta incorporarlo a la novela, citas de otros escritores. A mí me gusta incorporar, por ejemplo, tengo una novela que es El monasterio. El monasterio es muy de Becker. O sea, El monasterio es una novela ambientada en el siglo XIV, Becker es del siglo XIX, es un romántico, ¿no?
pero Becker, en el fondo, los románticos les gusta mucho el tema medieval. Entonces, aunque escribí una novela ambientada en el siglo XIV, me basé mucho en lo que había escrito Becker 400 años después sobre leyendas, sobre temas medievales. Entonces, a mí me gusta incorporar elementos, pero también incluyo... A mí me gusta, pero claro, incluir muchos guiños en las novelas. Entonces, si tú lees la novela, claro, tienes que leerla muy despacio. Pues aparecen títulos de canciones, porque quiero introducirlos, aparecen títulos de películas, ¿sabes? Aparecen nombres que tienen que ver o con mi vida personal o con la actualidad, pero están metidos ahí a posta. Que luego de vez en cuando hay alguien que los encuentra. Por ejemplo, hace poco, en una novela antigua, La ciudad, que es del 16, a 9 años, pues hay un personaje que sale muy poquito que está inspirado en un personaje de una serie, ¿no? Nadie se había dado cuenta. Y hace poco me escribió alguien por Instagram y me dice, oye, este personaje, esta escena, es una escena en concreto, más que un personaje es una escena. Esta escena no es igual que en esta serie. Le digo, sí, pero eres el primero que te has dado cuenta. O sea, que no, le digo, felicidades porque eres el primero que... Y podéis saber que alguien más se daría cuenta, porque es bastante evidente. Está escrita para, de hecho, para eso, ¿no? Para que te des, pues, han tenido que pasar 9 años para que coincida que alguien que vio la serie leyera al poco tiempo la novela y dijera, hombre, esta escena es muy parecida. Además, la serie es una serie actual, no tiene nada que ver con una novela del siglo, esa es del siglo XIII, pero como guiño, porque me gustó mucho esa escena, está hecha como homenaje dentro de la propia novela. Cuando entraste a la ingeniería, ¿a qué tenías pensado dedicarte? A ser escritor no. ¿En qué momento dijiste, voy a dedicarme únicamente a ser escritor? Yo estudié ingeniería, bueno, pues porque pues cuando terminéis hay que estudiar. Entonces, a mí se me da muy bien la física, y me gustaba mucho física y química, me gustaba mucho. Y la ingeniería me gusta. Pero también me gustaban las letras. Entonces, ¿qué haces? Estudias... no tenía fácil, tenía 3 opciones: estudiar historia, estudiar económica, que también me gustaba, o estudiar ingeniería, que se me daba muy bien. Y que parecía una carrera con mucha salida laboral posteriormente. Pues estudié ingeniería. Además, estudié 2 ingenierías. Pero en el fondo yo sabía que quería estudiar historia. Entonces yo lo hice un poco complicado. Estudié ingeniería, me puse a trabajar, y mientras trabajaba hice la carrera de historia y luego me puse a escribir. Es como... O sea, parece muy complicado, ¿no? Pero es como ir cerrando, o sea, no dejar cosas a medias, ¿no? Si me pongo a estudiar ingeniería, la termino, me pongo a trabajar de ingeniero, empiezo la carrera de historia, termino la carrera de historia, y cuando termino la carrera de historia me pongo a escribir. Claro, yo la carrera de historia la hice realmente porque quería escribir novela histórica. Pero me parecía que, un poco lo que os decía antes, la formación de un escritor es muy variada. Yo tengo amigos que son muy buenos escritores, y uno es veterinario, otro es policía, otro es biólogo. No tienes por qué estudiar carrera de letras. Luego también es verdad que tengo una amiga que quizá la que mejor escribe, que es filóloga, casualmente, ¿no? O sea, al final en la escritura no hay un sitio donde tú estudies para ser escritor, ¿no? Entonces, claro, fue un recorrido un poco largo, pero es más habitual de lo que parece. O sea, al final hay muchos escritores que también son abogados. O sea, escribir, lo que ocurre es que yo creo que parece como muy difícil que puedas publicar un libro. Bueno, es muy difícil publicar un libro. Tu primer libro es muy difícil de publicarlo, ¿no? Entonces como queda un poco... Y es un proceso muy largo. Daos cuenta que, claro, yo la primera novela tardaría en escribirla a lo mejor 3 años. Vosotros imaginaos 3 años de tu vida trabajando en un proyecto que luego no sabes si ni siquiera se va a publicar. No quiero decir que vaya a triunfar y que se vaya a conocer, sino ni siquiera sabes si se va a publicar en tu primera novela. Entonces eso es complicado y duro, pero tienes que estar muy seguro de ti mismo. Entonces, como yo tenía dudas, pues dije, bueno, yo me pongo a trabajar y ya veremos luego si consigo publicar mis novelas. Eso te iba a preguntar, ¿no te dio vértigo decir, dejo mi trabajo, Sí. me pongo a escribir? ¿Vértigo, miedo? Claro, yo dejé mi trabajo antes de publicar mi primera novela. O sea, cuando sabía que se iba a publicar, pero antes de publicarla, y luego mi primera novela no tuvo mucho éxito, porque era la primera y no me conocían, pero yo dejé de trabajar, llevaba 5 años y pico ya trabajando de ingeniero en Madrid. Sí, pero yo lo veía, claro. Sí, en ese momento lo veía claro, pero fue arriesgado, sí, efectivamente, sí. Además era en plena crisis de 2008, o sea, yo dejé un poco de trabajar en el
2008, es que no me acuerdo exactamente ya, en 2008-2009, cuando el peor momento para dejar un trabajo consolidado, pues ahí lo hice. Era un poco un todo o un nada, ¿no? Si no lo haces, es que si no lo hacía entonces ya no lo iba a hacer, o sea, ya iba a ser muy largo ya. En tu casa se echarían un poco las manos a la cabeza. Sí, mi madre sí. Se asustó un poco, pero bueno, no, al final salió bien, pero es complicado. O sea, la escritura es complicada, ¿eh? Me hago pensar que nosotros estamos todo el tiempo solos trabajando. O sea, no trabajas en una empresa con otros compañeros, no, estás trabajando tú solo en tu oficina horas y horas y horas. Entonces, mentalmente también desgasta mucho estar tanto tiempo solo. ¿Y piensas que hubiera sido compatible simultanear los dos trabajos? ¿Hubiera podido ser? No. Si te hubiera dado miedo de decir, voy a empezar, pero no puedo dejar esto, un trabajo consolidado, o sea, realmente escritores que solo se dediquen a la escritura hay muy pocos en España, ¿eh? No es tan fácil. Entonces casi todos mis compañeros tienen su trabajo, como os comentaba antes, no te comenté nada. Pero yo no lo veía posible, porque es que tienes que estar todo el tiempo pensando en la novela, ¿no? Entonces, después de trabajar 8 horas en un trabajo, volver y ponerte a escribir, lo puedes hacer una vez, que yo lo hice con la primera novela, pero en la segunda novela ya vi que no iba a ser posible, entonces dije, tengo que dejar de trabajar. Entonces, espero que casi todo el mundo lo hace, pero yo lo veía complicado. Todos los libros que sacas son un éxito. Eso no te... Sí, es la realidad. Eso no te transmite mucha responsabilidad a la hora de preparar tu siguiente libro, decir, a ver cómo va a funcionar. Supongo que lo piensas, ¿no? Sí, claro, sí. Cada vez más, porque cada vez tienes más lectores, ¿no? Sí, pero bueno, es algo que ya tienes que asumir. Es como las críticas, vosotros pensar que es un trabajo súper público. O sea, tú sacas el libro y al día siguiente ya tienes reseñas en las redes sociales, en Amazon, en un montón de portales, ya tienes reseñas de tu libro. Como te metas a leer las reseñas, te puedes volver loco. O sea, yo entro el primer día, digo, a ver qué ha pasado, y ya no entro más. Porque si no, porque claro, hay cantidad de reseñas, además algunas son largas, algunas son positivas, otras son negativas, entonces, no, claro, tienes que como que abstraerte, ¿sabes? Que olvídate de ese tema, pero la responsabilidad tienes. Pero claro, tú en el fondo sabes, o sea, tú cuando has terminado la novela sabes si la novela está bien o mal, ¿sabes? Si la novela es mejor que la anterior, ¿sabes? O sea, yo lo sé, ¿sabes? Lo sé porque lo notas, ¿sabes? Que eso no quiere decir que luego la novela se vaya a vender, porque luego entran muchos factores en juego. O sea, tú puedes escribir una novela mejor que la anterior, pero que justo cuando la saques, en esas fechas, en esos meses primeros, que son claves, haya unas novelas que se estén vendiendo como la espuma, entonces, o que por lo que sea los medios de comunicación no te hagan caso. O sea, que luego tampoco depende exclusivamente de que la novela esté bien escrita, pero tú lo sabes, yo lo sé, cuando termino una novela sé si es mejor que la anterior, lo sé. Diría a la editorial, dame tiempo porque no ha quedado bien, necesito más tiempo para que quede bien. Eso a mí no me ha pasado, pero tengo compañeros que sí que le han pasado, que han tenido que como que saltarse un año, ¿no? Tenían que publicar, por ejemplo, este año y la novela no ha quedado bien y dicen, no, tengo que darle una vuelta o hacer una novela totalmente distinta porque no me gusta cómo ha quedado. Yo nunca publicaría algo que no me gusta. ¿Esa es una pregunta más? ¿Cuál de tus novelas has tenido favoritas? Bueno, eso es fácil, la última. Sí, pero ahora os explico porque cada vez claro, está más posicionado y cada vez salen más libros a la venta. Si me lo preguntas dentro de un año será la de entonces, ¿sabes? Así que eso es fácil por ahora. O sea, por ahora la línea es ascendente, porque no hay como ningún pico muy acusado, ¿sabes? Es como una pendiente suave hacia arriba. De tus novelas, ¿cuál es tu favorita de las que has hecho y por qué? Es que a mí me gustan todas. Es que muy difícil, muy difícil. Claro, en su momento era la mejor novela que yo pensaba que podía escribir, cada una, ¿sabes? Entonces, al final te gustan todas, porque todas tienen algo que en ese momento te
Claro, tú cuando escribes una novela tiene que ser un tema que te apasione, porque os decías que es año y pico de trabajo. Entonces, claro, tienes algo que te guste, o sea, el tema te tiene que gustar mucho, porque si no, no te encierras a escribir tantísimo tiempo sobre un tema, ¿no? Entonces, claro, te tiene que gustar, ¿no? Entonces, al final todas te gustan, es imposible que elijas una más que otra. Pero la pregunta está bien, pero digo que es muy difícil de responder, ¿sabes? ¿Qué autor clásico les recomendarías a estos chicos? Tenéis que leer a fulanito. ¿Pero clásico? Sí, un autor español. Español. Español es más complicado. Hombre, eso es difícil, ¿eh? A mí me gusta mucho Becker. Yo creo que Becker lo podéis leer, porque Becker es muy actual. O sea, tú lees... Lo bueno de la literatura de Becker es que es actual. El lenguaje es actual, vais a entender lo que está contando y yo soy muy beckeriano, a mí me gusta mucho Becker, o sea que además tienes narrativa, tienes poesía, tienes prosa, es un autor que tenéis leyendas, tenéis temas oscuros, me gusta mucho Becker. Cuando vas a comenzar a escribir una novela nueva, ¿cómo se te ocurre el tema? ¿De qué vas a tratar? El tema se te puede ocurrir en cualquier momento. A mí se me ha ocurrido temas de novelas en un concierto, viendo una serie de televisión, leyendo otro libro, hablando con una persona, por lo que sea me ha transmitido algo y he dicho, oye, espera, aquí hay una novela, ¿sabes? Tienes que estar como muy receptivo, ¿sabes? A todo lo que pasa a tu alrededor, porque nunca sabes dónde se te puede... En un viaje también se te puede... En este viaje se te puede ocurrir una novela, nunca lo sabes. ¿Puedes adelantar algo sobre tu siguiente novela? Sí, bueno, mira, la siguiente novela sale en otoño del año que viene, o sea que queda casi un año, un poquito menos. Y va sobre los viajes, sobre cómo los viajes, o sea, el ser humano es muy viajero, ¿no? Somos nómadas, somos viajeros. Cómo los viajes nos han cambiado y cómo seguimos pensando en viajar. Entonces, eso ambientado en época pasada, ¿no? Pero la importancia de los viajes es un poco el corazón de la novela. Antes has hablado de la importancia de los personajes en la novela. Sí. No es la primera vez que hago la pregunta, pero ¿cómo le pones nombre a los personajes? ¿Tú crees que es algo relevante, es algo importante? ¿Dónde buscas esos nombres? Sí, claro, yo necesito nombres de la época para empezar. Claro, si mi protagonista, por ejemplo, en mi próxima novela el protagonista es belga. Pues necesito buscar nombres del finales del siglo XV, principios del XVI que se utilicen en Bélgica. Eso por lo menos ya te limita. Y luego tiene que ser un nombre que te sientas, que sientes algo con él, ¿no? O sea, yo los nombres están muy buscados, los apellidos también, muy investigados, muy buscados y ese personaje se tiene que llamar así. No se tiene que llamar de ninguna otra manera. Sí es importante para identificar. Luego tiene que ser... Claro, yo también busco nombres que sean fáciles, porque yo también soy lector. No sé si leéis alguna vez libros de los nombres de los personajes son complicadísimos. Entonces eso a mí no me gusta, ¿no? A mí me gustan son nombres que sea muy fácil que te acuerdes de ellos, de identificar. A veces lo que haces es jugar y no darle un nombre, sino darle un apodo. Entonces tú, en vez del nombre, te sabes o una descripción muy concreta, algo, una característica. Entonces te refieres a él siempre por esa característica, si no por el nombre. Entonces los nombres son muy importantes en la novela, sí, desde luego. Sí. Yo creo que ya es la última. ¿Crees que hay algún itinerario para ser escritor, en plan una serie de libros que todo escritor debería leer? Hombre, sí y no, porque luego depende de cada uno, ¿no? Yo creo que hay que leer, pues, empezar por los libros clásicos, ¿no? Para tener unas referencias, porque es que esas referencias te van a aparecer en literatura constantemente. Es muy fácil que tú leas un libro actual que tenga referencias al Quijote, a Quevedo, a Homero. Yo por ejemplo, utilizo mucho a Homero, entonces yo hago muchas referencias siempre a Homero. Entonces tienes que tener una base, y luego tienes que hacer es sobre todo leer. O sea, es que al final para ser escritor, ¿qué tienes que hacer? Leer. O sea, es muy difícil que alguien escriba sin que sea un gran lector. ¿Es posible? Bueno, todo es posible, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, la mejor es
escuela para ser un escritor es ser un gran lector desde muy joven. Pues yo creo que ya, chicos,